Agustina Aymovich, ¿lo pronuncié bien? Sí, muy bien, gracias. Licenciada en Administración, integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas del IPIP, que viene a conversar un poco sobre este momento económico tan particular que tiene múltiples interpretaciones, que es polisémico como el lenguaje, como hablábamos recién en el corte, porque bueno, tenemos un gobierno que sostiene que estamos cada vez mejor, que los índices son alentadores, que disminuyó la pobreza, que sacaron como a 10 millones de personas de la pobreza. 12 millones. Oscila entre 12 y 13. 12 millones según el gobierno. Que no hay inflación, porque no hay emisión y porque la inflación es todo el tiempo y estrictamente un fenómeno monetario. Y sin embargo vemos que aumentan los precios, vemos cada vez más personas en situaciones de indigencia o cualquiera que transita en algún sector urbano. Pero no está lleno de muertas las calles. Porque según dice el presidente, lo que comprueba de que estamos mejor es que la calle no está lleno de muertos. Se mueren adentro de las casas porque no tienen para comer. Estuve viendo estadísticas, las últimas estadísticas de un instituto que sigue las muertes en situación de calle. Entre enero y junio de este año, 63 muertes en situación de calle. Aumentó. O sea, que hasta en eso miente el presidente. También miente. Con la ola polar, aparte, la situación se agrava, las inclemencias climáticas demuestran o que dejan en evidencia las condiciones de vida paupérrimas en las que está viviendo gran parte de nuestra población, y de eso queríamos hablar un poco con vos, de las condiciones de vida y si en efecto hay indicadores que hablen de una mejora que quizás muchos de nosotros no estamos viendo y entonces habría que ser optimista o no, o todo lo contrario, y en realidad los indicadores que el gobierno festeja no dan cuenta del deterioro que sí estamos viendo de las condiciones de vida de la población. Quizás el punto es que el presidente hace abuso de un índice para tratar de graficar lo que ocurre y nunca se puede interpretar las cosas a través de un solo índice, en este caso el de pobreza por ingresos. Sí, exactamente. Digamos, a mí me parece central lo que acaba de mencionar Claudio, porque justamente cuando hablamos de condiciones de vida, de bienestar, de situación social, no podemos reducir el análisis a un único indicador que nos muestra una parte y que a veces esa parte no la muestra tan bien, tampoco por circunstancias particulares. Es un indicador relevante, obviamente, el de pobreza, que tenemos que seguir, que tenemos que analizar, que tenemos que hacer los esfuerzos por interpretarlo de la forma más adecuada posible. Pero es un indicador del cual a veces se abusa mucho porque también tiene la ventaja de que es fácil de interpretar y de comunicar, entonces terminamos todos reduciendo quizás el análisis de la situación social a un único indicador, cuando tenemos lo que vemos en la película reciente de esta gestión, un deterioro en un conjunto de indicadores y dimensiones, algunas que juegan en el corto plazo con mucha claridad, bueno, esto que mencionábamos de las muertes en situación de calle como un rasgo extremo, y otras que quizás son procesos más silenciosos que van jugando y que van a tener efectos en el mediano y en el largo plazo. Pero, por ejemplo, a mí me parece central analizar, digamos, recordar que este gobierno empezó con un shock regresivo, ¿no? A partir de la mega devaluación, liberalización de precios, cambio fuerte en los precios relativos que también influye después en la situación efectivamente, en el poder adquisitivo efectivo de los hogares. Sí, eso después lo podemos ver más en detalle. Y un ajuste fiscal brutal que implicó la retirada del Estado Nacional de la provisión de un conjunto de bienes y servicios y del desfinanciamiento también de las provincias que se ocupan de brindar servicios esenciales, y estamos hablando acá de salud, de educación, de vivienda, bueno, claramente obra pública, infraestructura. Yo traje los datos actualizados del ajuste en el gasto al primer semestre de este año con respecto al 2023, digamos, el acumulado. Tenemos un recorte general del gasto del 31%, donde tuvimos un recorte muy fuerte en servicios económicos que se tradujo en los tarifazos y en el aumento significativo de los servicios. Ahí
un recorte del 76%, y en el gasto social 20%, con algunas funciones totalmente desfinanciadas, como agua potable y alcantarillado, 96% de recorte, también educación y cultura, 46%, vivienda y urbanismo, 98% de recorte, bueno, con el Fondo de Integración Sociourbana totalmente paralizado, y un montón de obras que permitían, con muchas limitaciones, porque digo, tampoco es que negamos que eran políticas que en todo caso se tenían que seguir fortaleciendo, ampliando y demás. Pero no recortando. Pero la decisión fue directamente paralizarlas, y que permitían, por ejemplo, tener un cuarto más, construir un cuarto más para reducir el hacinamiento, tener un baño, un conjunto de indicadores que el indicador de pobreza, digo, después podemos repasar las limitaciones particulares, pero vamos adelantando que no las muestra en lo inmediato el indicador de pobreza por ingresos, porque tienen que ver con privaciones no monetarias en todo caso. Sí, pero además vos decías, y es una pregunta, ¿cómo impacta? O sobre qué se mide. Vos hablabas de la devaluación del 118% con el que inaugura su gestión Milei, y es un shock regresivo muy importante que en el mes de diciembre incrementa la pobreza de manera, la dispara fuertemente. ¿Sobre qué mide Milei cuando habla de reducción de la pobreza? ¿Sobre noviembre o sobre diciembre del 23? ¿Sobre el anterior gobierno o sobre su propia gestión? Sí, bueno, ahí cuando ellos hablan de 11 millones de personas que salen de la pobreza, está comparando los datos de este primer trimestre del 2025 con el primer trimestre del 2024, que fue lo peor del shock que ellos mismos generaron al digamos, asumir y implementar este conjunto de medidas anunciadas por Caputo en aquel diciembre de 2023, que, digamos, justamente generaron un salto muy fuerte de la pobreza, que después fue bajando de la mano de la desaceleración de la inflación, que también tiene sus límites, digamos, porque bueno, esa desaceleración viene de la mano también de una apreciación cambiaria fuerte que ya está mostrando sus límites, y que para sostenerla también se está hipotecando el futuro a través de recurrir a endeudamiento y demás. Y entonces, bueno, claramente después hubo una desaceleración fuerte con un tipo de cambio muy pisado, pero que ya está mostrando que es difícil de sostener, y que cuando empieza a moverse vuelven a aumentarse los alimentos rápidamente, y esa baja no es sostenible. Pero claramente, si uno compara con la situación previa a la asunción de Javier Milei, la baja no es tan significativa como ellos pretenden, digamos. Ahora, perdón, Agustina, para entender, corregime si me equivoco, la medición de la pobreza por ingresos que hace el INDEC, digo, más allá de que si es un buen o mal índice, lo que hace es establecer un nivel de ingreso sobre, para arriba uno no es pobre, para abajo sí lo es, con lo cual el hecho de ganar un peso más o un peso menos en un determinado momento de medición hace que uno esté o no dentro de ese universo de pobres que mide el INDEC. Con lo cual termina siendo un poquito maniquea esta idea de, bueno, no, de repente sacamos 10 millones de personas de la pobreza. De repente lo que hay es un momento particular en el que mediste con un piso de ingresos, y hubo 10 millones de personas que quizás superaron ese piso de ingresos por nada, por una minucia. No significa que tiene un baño más o un cuarto más, que por ejemplo si le significa en la práctica que vive menos hacinado y que es menos pobre, porque la pregunta en definitiva termina siendo ¿qué es ser pobre? Y no es ganar un peso más o un peso menos para estar o no arriba o abajo de la línea de pobreza. Es un poco la discusión al respecto de cómo se está midiendo y por qué el gobierno dice que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Sí, bueno, es un factor importante el que vos mencionás, porque puede pasar que tenemos mucha población concentrada cerca de la línea
digamos, cerca del valor de la canasta y entonces con un leve movimiento, así como puede caer por debajo de la línea, puede salir, pero su situación no cambió significativamente. Entonces, digamos, si hay mucha población concentrada cerca de ese valor, podemos tener estos movimientos en el indicador que pierde precisión en el indicador cuando hablamos de un año donde tuviste un salto inflacionario muy fuerte y una desaceleración inflacionaria después muy pronunciada. Pierde precisión para medir lo que realmente está midiendo. Por eso, en general, lo que vos tenés en el proceso de la Argentina de los últimos 50 años son momentos de crisis donde el indicador pega un salto brutal, eso lleva en general la pobreza muy arriba, y luego, al bajar, digamos, la espuma inflacionaria, lo que termina pasando es que se estabiliza un determinado nivel. Pero no significa que hay 10 millones, claro, 12 millones de personas menos entonces, pobres. La primera cosa que hay que tener en claro pero es que siempre cuando en un nivel más bajo, como siempre en una escalera, ¿no? Claro, en un nivel más alto. Sí. Desde mediados de los 70 para acá, la pobreza sube escalones, ¿no? Pero lo sube así, con la Yo crisis. hablaba de más bajo en condiciones de vida. Crisis y un escalón, crisis, un nuevo escalón. El tema acá, cuando hablan de los 11 millones de pobres menos, están primero comparando con su propia política de pauperización que caracterizó el primer trimestre del 24. Pero lo que hay que discutir luego, y ahí me parece que están los otros indicadores que puede mencionar Agustina, es el tema de cuál va a ser el nuevo piso de la pobreza en el que se va a estabilizar esta situación, en tanto se mantenga una política como la que tenemos. Bien, Una vamos. pregunta sobre que la dejo antes. Dale, Bueno, y nos la contesta después del corte. Dale. Me quito el rol por un instante. No, dele. Un dato importante es la caída del consumo, que se aproxima al 20%, según algunas estadísticas. ¿Esto es así? ¿Cómo hay que valorarlo? Lo dejamos para el próximo capítulo. Vamos a un corte y volvemos, no con el biribiri de los economistas del proceso. Proceso, ¿no? ¿Se dice proceso? Sí, proceso. Volvemos con un discurso mucho más acotado y parecido o cercano a la realidad. Bien, tal como dijimos y con la pregunta que quedó boyando de Hugo a la invitada Agustina, ¿qué te sugiere esto que te preguntó Hugo? Sí, bueno, por un lado dos cuestiones quería mencionar. Respecto a lo que también mencionaba Claudio del piso, digamos, de esto de siempre cuando hay un shock regresivo, la pobreza llega a un pico y después lo que tenemos que ver en todo caso es cuál es el nuevo piso que después de una baja esperable por la desaceleración inflacionaria, cuál es el nuevo piso en el que queda la pobreza. Y primero decir que tampoco no se entiende bien por qué estamos festejando, ¿no? Porque en realidad si uno mira los últimos datos del INDEC, que en realidad corresponden al segundo semestre de 2024, no solo que la pobreza todavía estaba en un 38%, sino que teníamos, el INDEC publica también la pobreza infantil, tenemos más de la mitad de los chicos pobres, ¿no? De los chicos y chicas pobres, 7 millones. Y 12,3% de chicos indigentes. Y una brecha de la pobreza, lo que les falta a los hogares para salir de la pobreza, del 37%, digamos. Tendrían sus ingresos que incrementarse un 37% para salir de la pobreza. Entonces, estamos lejos de estar en una situación para festejar. Y pensando en el piso, tenemos que tener en cuenta que después de la recuperación esperable por la desaceleración de la inflación, de aquí en adelante tenemos que las prestaciones sociales o ajustan por la inflación, entonces ya no van a tener una recomposición, no van a tener un aumento en términos reales, sino que van a quedar estancadas, o se siguen deteriorando porque están congeladas, como es el caso de lo que era el programa Potenciar Trabajo, la prestación alimentar, los bonos, digamos, un montón de componentes de esas transferencias que siguen perdiendo poder adquisitivo, en el marco de una regla fiscal que promueve el ajuste perpetuo. Entonces, de aquí en adelante es muy difícil pensar en que, digamos,
parece rígido el indicador a seguir reduciéndose. También por la orientación productiva que vemos de cómo se comporta la actividad económica y los sectores que se ven más perjudicados, que están generando pérdida de empleo y pérdida de empleo de calidad. Con lo cual hay muchos argumentos para pensar que ya difícilmente siga bajando con estos niveles de pobreza y de pobreza infantil que estábamos mencionando. Y sí. ¿No? Respecto a lo que preguntaba Cachorro... 37% y 7 millones de niños pobres. Sí. Esos son los últimos datos oficiales del INDEC. Sí, Cachorro te preguntaba sobre cómo incide la caída del consumo, sí, que además viene sostenida desde hace muchísimos meses, ¿no? No repunta. Sí, exacto. Bueno, que es otro de los indicadores que nos hablan de las condiciones de vida, del nivel de vida. Y ahí, bueno, tiene que ver, por un lado, con el deterioro salarial. Digamos, cuando uno ve la evolución de los salarios, vemos una pérdida en el poder adquisitivo. Los del sector privado, si uno los compara con el IPC, están levemente por abajo de los niveles previos a Milei, en una trayectoria de más largo plazo donde ya venían cayendo. Es decir, estamos hablando de salarios bajos y que vienen cayendo desde enero por el piso a las paritarias. Y en el sector público, provincial y nacional, recortes fuertes de los salarios. En el provincial casi 7% y los estatales nacionales 31% de pérdida. Esto deflactado por el IPC en promedio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el IPC y qué pasó en este año que hubo cambios de precios relativos? Si uno ve el acumulado de esta gestión, cuánto aumentaron los precios, en particular en el Gran Buenos Aires, que nos permite desagregar más, aumentaron 220%. Ahora, los alquileres, por ejemplo, aumentaron 460%. Electricidad y gas, casi 500%. Transporte público, más de 400%. Entonces, claramente el peso de los servicios y de los gastos fijos, para el caso de los inquilinos que pagan alquiler, aumentó mucho en estos meses en los gastos totales familiares, y entonces se redujo el ingreso disponible que tienen estos hogares para consumir, digamos, porque si cada vez tengo que destinar más de mis recursos al gasto de servicios fijos básicos de la vivienda, pagar el alquiler para seguir teniendo un techo, esto se ve claramente deteriorado el ingreso disponible. Y ahí, si quieren, podemos mostrar unos cuadros que preparamos con un ejercicio que muestra también, porque es importante en esto de decir, bueno, como si el IPC está bajando, cómo tenemos la sensación de que la plata no alcanza. Y bueno, justamente es porque también depende del tipo de hogar al que pertenecemos. Si tenemos un gasto en servicios muy importante, eso se ve perjudicado. El cuadro que podríamos mostrar es el de la composición de las canastas según tipo de hogar y según tenencia de la vivienda, que ahí lo que se ve es que mientras el IPC nacional aumentó 214%, por ejemplo, para los hogares inquilinos el aumento fue del 236%. O los hogares de pocos miembros aumentaron más el valor de la canasta que necesitan para poder mantener el mismo nivel de consumo, porque justamente aumentó mucho el peso de los servicios. Y entonces el deterioro de los salarios, que también tenemos un cuadro con el deterioro de los salarios según sector registrado del sector privado, sector público, etcétera. Este 31%, por ejemplo, que hablábamos, que perdieron los estatales nacionales, si son inquilinos, llega a un 36%. ¿Sí? Porque como los alquileres aumentaron mucho más que el promedio, la pérdida fue muy superior. Y eso explica que las ventas en supermercados estén un 18% abajo de los niveles previos. Si bien repuntaron mínimamente respecto al año pasado, siguen en mínimos históricos. Autoservicios mayoristas volvió a caer este año incluso con respecto al año pasado. Entonces estamos hablando de niveles de consumo muy deprimidos y también el fenómeno de que hay un uso extendido de las tarjetas de crédito y del endeudamiento para adquirir
bienes básicos de la canasta para comprar alimentos, y eso también es otra limitación del indicador de pobreza cuando hablamos, nos quedamos solo con ese indicador, porque nosotros vemos los ingresos que recibió ese hogar en el mes en relación a una canasta, pero no vemos si efectivamente pudo adquirir esa canasta. Si hay una parte de esos ingresos creciente que tiene que ir a devolver créditos porque tengo que endeudarme para comprar alimentos. Porque se endeudó en el primer trimestre del 2024, claro, por ejemplo. Sí, porque ese shock regresivo, si bien después desaceleró la inflación, dejó huellas en las economías domésticas, porque tuvieron que, de alguna forma, el hogar subsiste. O sea, cuando hablamos de deuda externa, también hablamos de deuda de los doméstica, hogares, claro, de la deuda doméstica. Y además no puede, pregunto, sí, no se puede decir que sea el Madrid lo que los dice, porque son datos del INDEC, ¿no es verdad? Sí, totalmente. Cuando hablamos de ventas en supermercados, de salarios, digamos, estamos trabajando siempre con información oficial. Sí, lo que tenemos y que sería muy necesario que tener más información es sobre el endeudamiento, empezar a considerarlo un problema de política pública. No creo que sea el contexto en el que asuman esa decisión, pero tener más información al nivel de los hogares, porque la encuesta permanente de hogares nos da algunas preguntas, pero no tenemos, ahí sí tenemos distintos estudios de consultoras y demás que muestran el uso creciente de tarjetas, y tenemos los datos del Banco Central que también mostraron un aumento de la mora en el pago de las tarjetas. Claro. Y del uso de la tarjeta para el consumo de alimentos. Para comer. Pero por ahí, digo, hay un tema de medición también, ¿no? Que está en debate, digamos, respecto al índice de pobreza. Sí. Eso agrava el cuadro en el sentido de que se está usando una encuesta vieja para medir el IPC, y esta encuesta vieja produce dos efectos: sobrevalúa el poder adquisitivo y devalúa el valor de la canasta. Que es el impacto de los servicios, de electricidad, gas, exacto. Entonces digo, agua. Además de que el conjunto de los indicadores muestran el deterioro, además de que en realidad cuando dicen que bajaron el número de pobres se están comparando a sí mismos, además de esto hay problemas con la medición, y de hecho hay una intervención del gobierno impidiendo, porque esto hasta el propio Marco Lavagna dijo que estaba lista la encuesta para poner en marcha una medición distinta del IPC. Es el propio gobierno el que viene impidiendo que se actualice la medición del índice de precios al consumidor. O sea, este índice desactualizado altera todos los otros índices que se construyen a partir del número inflacionario. En realidad los otros, sí, va alterando, pero digo, acá los otros índices están mostrando que las condiciones de vida se están deteriorando en la Argentina. Aún con un IPC atrasado. Aún con un IPC atrasado. Agustina, vos hablabas de los niveles salariales comparados en distintos planos, porque hablamos de servicios que aumentan 400, 500%, y su impacto, el endeudamiento que crece y los salarios que decrecen. ¿Cuál es esa comparación de desarrollo de salarios y precios en la canasta hogareña? Bueno, claro, ahí tiene que ver un poco con este ejercicio que hacíamos actualizando las canastas, teniendo en cuenta una canasta más actualizada, digamos. Estos datos que yo les mencionaba justamente intentan de alguna forma resolver esta limitación que tiene la medición del INDEC, porque las canastas básicas actualmente se basan en la encuesta de gastos, digamos, la estructura de consumo implícita en la canasta se basa en la encuesta de gastos del 2004-2005, cuando ya tenemos hace bastante tiempo una encuesta de gastos más nueva que corresponde al año 2017-2018. Eso es una limitación también de la medición, y que además no sé si vieron que ayer lo vi yo en los medios, que el nuevo índice de precios se empezaría a utilizar después de las elecciones. Está detallado en el staff report del FMI, que ya está listo el índice de precios, pero digamos ya hace bastante que vienen diciendo que estaba listo, pero decidieron postergarlo para después de las elecciones.
Veremos, digamos, después con los números efectivamente qué tema tiene, pero claramente está subestimando el peso de los servicios en la canasta de consumo. Y entonces el deterioro de los salarios, deflactándolo por el IPC vigente o deflactándolo por una pauta más actualizada, es unos puntos mayor, digamos, y eso se nota a fin de mes en los hogares que les está costando mucho más llegar a fin de mes, digamos. No es lo mismo estar a niveles de noviembre de 2023 que estar como en el caso de los hogares inquilinos, aunque sean asalariados formales del sector privado, que podríamos decir que son los que en mejor posición están, estarían un 7% abajo de noviembre de 2023. En salarios, el en sector salarios. privado, ¿podrías hacer cómo la evolución de los salarios ha impactado en los distintos sectores? Sí. Porque están quienes tienen la posibilidad de la paritaria, quienes tienen la paritaria pisada y quienes directamente no tienen derecho a esa paritaria. Claro. ¿No? Sí, sí, El sí. gobierno nacional diciendo que aumenta un 1,30% por mes, cuando algunos sindicalistas convalidan esos aumentos, no los de ATE, por supuesto, en el sector estatal, pero que también impactan las provincias, este piso, esta pisada. ¿Por qué? Porque en las provincias no hay derecho a paritaria. Más que piso, o están techo. limitadas. Claro. Más que piso techo. Sí, pisándolas Exacto. para que no... sí, bueno, ahí rápidamente, digamos, deflactando por el IPC, que ya sabemos tiene estas limitaciones, el sector privado formal, que de nuevo es el que en mejores condiciones está dentro de lo que es este mercado laboral fragmentado, está cerca de un 1% debajo de noviembre de 2023, pero, como decíamos, depende el tipo de hogar que tengamos y el tipo de consumo, esa pérdida puede ser mayor. En el caso de los provinciales, los estatales provinciales están más de un 6% por debajo del nivel que tenían previamente, que de nuevo es de mínima esa pérdida, ¿no? Puede ser mayor si son inquilinos, si tienen un peso en servicios muy fuerte. Y los nacionales están un 31% por debajo, que puede ser mayor aún esa pérdida si estamos digamos, depende del tipo de hogar del que estemos hablando. Ya que vos mencionaste el informe del fondo, Sí. informe del fondo viene de la mano de, recordemos, dijimos en este programa que este plan económico que está atado con alambres iba a ingresar en el Triángulo de las Bermudas entre julio y Lo adelantamos en este programa. agosto y octubre, ¿no? Efectivamente eso pasó. Decíamos que el déficit en materia de divisas obviamente iba incubando las condiciones de una corrida y que eso se iba a producir en el momento en que se terminara la liquidación de la cosecha y de cara al escenario electoral. Y en ese marco apareció el JP Morgan anunciando que efectivamente se iba a tomar un respiro sus clientes acá y demás. Como el fondo, recordemos, como el gobierno ni siquiera cumplió con las metas de reserva, no le estaba validando el desembolso de 2.000 millones de dólares. Frente a la crisis que atraviesa el plan, una vez más, del mismo modo que estuvo el acuerdo de los 20.000 millones de dólares en el momento de la crisis de abril, una vez más aparece el desembolso del fondo para tratar de paliar la situación de crisis. Pero, Tran mediante. Claro, Tran mediante. Por eso, una vez más, se ratifica que buena parte de la clase dominante en la Argentina trata de darle aire al gobierno para que llegue octubre y Trump trata de darle aire a través del fondo. Pero lo interesante a destacar, sobre todo para las discusiones que tiene que tener con toda esta situación en el campo popular, es que en el curso de este tiempo, de abril para acá, cuando uno se fija el total de la fuga de capitales más el total de lo que se fue por turismo, se fue toda la guita y más que entró por la vía del fondo. Entraron 12.000 millones de dólares y se fueron más de 12.000 millones de dólares por fuga de capitales y gasto de turismo. O sea, se fumaron toda la plata ya del primer desembolso que el fondo les hizo. En este marco llegan estos 2.000 millones de dólares y una vez más el fondo está violando su estatuto.
El estatuto del fondo establece con claridad que no le puede prestar a países en situación de fuga de capitales. En la Argentina, mientras pusieron los 12.000 millones de dólares, ya se fueron. Y sin embargo, le vuelven a prestar. Una razón más que la Argentina tiene para declarar nula la deuda con el fondo. Te tenemos que despedir, lamentablemente, y por ahí la pregunta que queda para otra oportunidad es qué hace la gente con todos estos valores que diste, ¿no? ¿A dónde va a parar? Porque realmente me parece que es un callejón sin salida. Gracias por estar, gracias por venir. Nos vamos a la última pausa y volvemos con las noticias buenas suyas, para Gracias. lo que resta de la semana. Gracias. Muchas Gracias a por venir. ustedes, muchas gracias.